Compañeros, bienvenidos a este cuarto video de este taller de ejercicios. Ahora hablaremos sobre dos ejercicios que hacen referencia a la materia de química, dos ejercicios que son muy similares o que van a encontrar muy similares con respecto a el examen. Son ejercicios bastante teóricos, igual que en el caso de física, muy poca práctica, más teoría que práctica, debido a que bueno, son ejercicios a nivel básico, nivel como PEMS. Pues bien, empecemos con estos ejercicios. No sé antes de mencionarles que si les gustan estos videos, suscríbanse al canal. Lo mismo si quieren agendar una conversación, si es que tienen alguna duda y es en línea o presencial, bueno, pueden contactarme por medio de los comentarios o también por medio de los links que les dejo en la descripción del video para que se puedan seguir preparando para su examen, lo mismo que si tienen algún otro tipo de examen, si es que van a entrar a la universidad, si es que están preparando por un examen extraordinario, un examen parcial, mejorar en sus clases o incluso alguna oportunidad laboral, pues se pueden también acercar conmigo para que les pueda asesorar. Empecemos con estos primeros ejercicios. Empecemos con el primer ejercicio que nos dice, es la parte más pequeña en que se puede dividir una sustancia sin que se cambien sus propiedades originales. Inciso A, átomo, inciso B, molécula, inciso C, completo, inciso D, perdón, elemento. La respuesta correcta es el inciso B, molécula. Es la parte más pequeña en que se puede dividir una sustancia sin que cambien sus propiedades originales. Entonces la respuesta correcta es el inciso B, molécula. ¿Por qué? Porque la molécula es la parte más pequeña de una sustancia que mantiene sus propiedades químicas. Está formada por uno o más átomos unidos mediante enlaces químicos. Si se descompone una molécula en átomos individuales, estos perderán sus propiedades de la sustancia original. Es por eso que, por ejemplo, el átomo, que sí, sabemos que el átomo es la unidad más pequeña de la materia, pero no siempre conserva sus propiedades de la sustancia. Por otra parte, completo no es un término químico ni científico, entonces no está relacionado para nada con una opción correcta, con el tema. Y un elemento es una sustancia compuesta por un solo tipo de átomo, como por ejemplo el oxígeno, el hidrógeno o el carbono, pero no siempre es la parte más pequeña con con las mismas propiedades. Entonces, en este caso, la molécula es la unidad más pequeña que conserva las propiedades de las sustancias. Vámonos con el ejercicio número 2, que nos dice, un cubo de hielo se funde cuando está expuesto a la temperatura ambiente. Si el cubo de hielo tiene una masa de 17 gramos, ¿cuál será la masa del hielo fundido? Ok. Inciso A, 12 gramos, inciso B, 18, inciso C, 10 e inciso D, 17 gramos. La respuesta correcta es el inciso D. ¿Por qué? Cuando el hielo se funde, pasa de un estado sólido a líquido, pero su masa no cambia. Esto se debe a la ley de conservación de la materia, que establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en este caso, el agua en estado sólido, que pues, vendría siendo el hielo, se convierte en agua en un estado líquido, pero sigue teniendo la misma cantidad de materia. Por lo que si el cubo de hielo tiene una masa de 17 gramos, el agua que resulta de este cambio físico depende también, perdón, después de la fusión, también tendrá 17 gramos. ¿Por qué no 12 gramos? Esto implica que parte del hielo desapareció, lo cual no ocurre en un cambio físico. Nuevamente, la ley de conservación de la energía nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En el inciso B que dice 18, pues la masa no puede aumentar en un cambio físico. Si no se destruye la materia, tampoco se crea. Entonces, por eso 18 gramos no puede funcionar. Y en el inciso C, al igual que en el caso de los 12 gramos, no se puede decir que se despreció o desapareció masa cuando se fundió el hielo. Entonces, por eso tampoco es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el inciso D, 17 gramos. Vámonos con el ejercicio número 3. Nos dice que los protones están en, inciso A, el núcleo y carecen de carga. Inciso B, el núcleo y tienen carga positiva.
Inciso C, las órbitas y tiene carga negativa. E inciso D, las órbitas y su masa es de un UMA. La respuesta correcta es el inciso B. Los protones están en el núcleo y tienen carga positiva. Recordemos que en este caso los protones son partículas subatómicas con carga positiva y se encuentran en el núcleo del átomo junto con los neutrones. Esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando dibujamos un átomo, este vendría siendo el núcleo del átomo donde aparecen los protones con carga positiva y también se encuentran aquí los neutrones que tienen carga neutra. Los que se encuentran en los orbitales o en las órbitas vienen siendo los electrones, aquí se encuentran los electrones con cargas negativas. Así es como se compone. Entonces, su masa aproximadamente es un UMA, como lo dice el inciso D, pero no se encuentran en las órbitas. ¿Por qué no es el inciso A? El núcleo, en este caso, solamente conserva protones, sí, pero los que carecen de carga son los neutrones. Entonces, en ese caso, el inciso A es incorrecto, porque habla de los neutrones. El inciso C nos dice que se ubica en las órbitas. Dijimos que los que se ubican en las órbitas son los electrones y tienen carga negativa. Entonces, el inciso C hace referencia a los electrones. Mientras que el inciso D nos dice que sí, efectivamente están en las órbitas, lo cual es incorrecto, esto es para los electrones, y su masa es de un UMA. A pesar de que efectivamente su masa es de un UMA, bueno, no se encuentra en las órbitas, sino que se encuentra en las órbitas son los electrones. Es por eso que la respuesta correcta es el inciso B, que están en el núcleo y tienen carga positiva. Vámonos con el ejercicio número 4. Nos dice, conjunto de compuestos químicos orgánicos cuyas moléculas contienen átomos de C, calcio, hidrógeno y oxígeno y que se caracteriza por incluir al grupo de hidróxido. Éteres, alcanos, alcoholes, aminos. ¿Qué nos dice en este caso? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Los alcoholes, o sea, el inciso C. ¿Por qué? Porque los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen los elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se caracteriza en este caso por incluir un grupo de hidróxido, que en este caso viene siendo el menos OH, o en este caso el hidróxido, en su estructura. Ok, entonces, en este caso, ¿por qué no son las otras opciones? Los éteres es un dato incorrecto porque los éteres tienen oxígeno, pero no contienen el hidróxido como tal. Son un grupo funcional, pero pues en este caso un oxígeno unido con dos cadenas de carbono no es lo que estamos buscando. Los alcanos, por otra parte, también es incorrecto porque los alcanos solo tienen carbono e hidrógeno, pero no tienen oxígeno. Y finalmente los aminos también es incorrecto porque los aminos tienen nitrógeno en su sustancia, pero no contienen ningún tipo de hidróxido en su grupo. Entonces, pues la respuesta correcta es el inciso C. Vámonos con el ejercicio número 5. Son algunas de las propiedades que permiten identificar a un compuesto desconocido. Inciso A, temperatura de fusión y olor. Inciso B, densidad y volumen. Inciso C, viscosidad y color. E inciso D, temperatura de ebullición y densidad. La respuesta correcta es el inciso D. ¿Por qué? Las propiedades que permiten identificar un compuesto desconocido deben ser propiedades intensivas, es decir, aquellas que no dependen de la cantidad de la sustancia y son características de cada material. La temperatura de ebullición, recordemos que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a gas. Cada compuesto tiene un punto de ebullición específico, lo cual nos ayuda a identificar cuál es ese compuesto, mientras que la densidad es la relación entre la masa y el volumen de cierta sustancia. Recordemos que la densidad tiene incluso una fórmula que es masa sobre volumen, donde también es una propiedad característica de cierto material y puede utilizarse para identificar una sustancia, porque esto lo podemos dividir entre la cantidad de volumen que tiene cierta sustancia.
Entonces, ¿por qué no es el inciso A? Porque la temperatura de fusión, si es una propiedad intensiva, eso sí, es útil para identificar ciertas sustancias, pero el olor no es una propiedad confiable. O sea, ya que es sujeto a según ciertas variaciones, según la percepción de cierta persona que esté percibiendo el olor. En el inciso B nos habla de densidad y volumen. La densidad sí es una propiedad útil, eso sí, es una propiedad útil, pero el volumen es una propiedad extensiva, lo que significa que depende de la cantidad de sustancia que tenga y no es útil para quizá definir algún compuesto que desconozcamos. Y finalmente tenemos el inciso C, que es viscosidad y color. La viscosidad, en este caso, puede cambiar con la temperatura y no es suficiente para identificar una sustancia de manera precisa. Entonces eso lo hace un poco más complejo. Y el color tampoco nos puede ayudar a poder identificar una sustancia en específico, ya que muchas sustancias pueden tener el mismo color y la luz tampoco ayuda un poco, ¿no? Puede afectar cierta percepción sobre todo. Entonces, por eso la respuesta correcta es la inciso D, temperatura de ebullición y densidad. Vámonos con el ejercicio número 6. Nos dice, nombre que recibe la relación química en la cual reacciona un ácido carbofílico con un alcohol. Inciso A, neutralización. Inciso B, esterificación. Inciso C, soporificación. E inciso D, hidrólisis. La respuesta correcta es el inciso B, esterificación. Vamos a marcarla aquí. ¿Pero por qué es esterificación? Bueno, la esterificación es una reacción química en la que un ácido carbofílico o ácido en este caso reacciona con un alcohol para formar un ester y agua. Es un tipo de reacción de condensación ya que produce la eliminación de una molécula pequeña como es el agua mientras que forma el producto. Entonces, así es como funciona. ¿Por qué no es inciso A? Bueno, neutralización. La neutralización es una reacción entre un ácido y una base para formar agua y sal. Entonces, nada que ver, ¿no? No está relacionada con la formación de esteres. Inciso C, que nos dice de la soporificación, no es un término químico válido en este caso. O sea, ni siquiera nos suena. Para los que ya se han preparado para este examen, a lo mejor soporificación al escucharlo les sacó de onda. Entonces, no, para nada. Y finalmente, el inciso de la hidrólisis es una reacción en la que la molécula se divide mediante la reacción del agua, generalmente descomponiendo un compuesto más grande en partes un poco más pequeñas, ¿no? En el caso de los esteres, la hidrólisis implica la descomposición del ester en un ácido carboxílico y un alcohol al reaccionar con el agua. Entonces, pero la reacción en la que un ácido carboxílico y el alcohol reaccionan para formar un ester, pues no es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces la hidrólisis no es el inciso correcto, por lo tanto el inciso B, que es esterificación, es el correcto. Es la reacción entre el ácido carboxílico y el alcohol para formar un ester y agua. Vámonos con el ejercicio número 7. Aquí sí vamos a hacer un poco más de movimiento. Nos dice, cuando reaccionan 44 gramos de dióxido de carbono con 18 gramos de agua, se obtiene espacio de ácido carbónico. Okay. Se obtienen 62 gramos, 24 gramos, 18 gramos o 44 gramos de ácido carbónico. Vamos a ver en este caso cuál es la respuesta correcta. Entonces, la masa total de los reactivos en este caso viene siendo 44, vamos a apuntarlo aquí, esto sí vamos a tener que hacer algún tipo de operación para que pueda quedar. Entonces, es una operación bastante sencilla, vamos a decir así, para poder encontrar el resultado. La masa total de los reactivos, en este caso viene siendo 44 gramos ¿de qué? De dióxido de carbono. Entonces aquí sería CO2. Más los 18 gramos de
agua de H2O. Esto nos daría como resultado cuántos gramos en general de ácido carbónico. Pues en este caso vendría siendo la suma de los 44 gramos más los 18 gramos, ¿no? La reacción química que ocurre entre el CO2 y el H2O para formar ácido carbónico es una suma, lo cual nos estaría dando una reacción dando como resultado la suma. Dado que no hay una pérdida de masa en esta reacción, es una reacción de síntesis o de combinación, la masa del ácido carbónico total formado será de 62 gramos, o sea, la suma de 44 gramos más los 18 gramos, dando como resultado 62 gramos. O sea, el inciso A. Así de sencillo es como se puede resolver. ¿Por qué no es el inciso B? Este valor, que es de 24 gramos, no tiene una base como tal en la ley de conservación de la masa, ya que si realizamos la suma, bueno, no nos da 24 como tal, hay pérdidas ahí. Los 18 gramos es exactamente lo mismo, esto solo representa la cantidad de la masa del agua, no la cantidad de lo que sería el ácido carbónico. Entonces tampoco funciona. Y los 44 gramos viene siendo, en este caso representa la masa del dióxido de carbono. O sea, la respuesta correcta nuevamente viene siendo el inciso A, que son los 62 gramos, según la ley de conservación de la masa, ya que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, que en este caso son 62 gramos, la suma de los 44 gramos de CO2 más la suma de los 18 gramos de H2O. Vámonos con el ejercicio número 8, nos pide que observemos la siguiente reacción química y nos dice, se puede afirmar que luego de la reacción la masa, inciso A, total se conserva, inciso B, del cobre disminuye, inciso C, del azufre aumenta, e inciso D, total aumenta. Entonces, en este caso, la, ¿cuál es la respuesta correcta? Es el inciso A. La masa, o perdón, en este caso, la reacción de la masa total se conserva. ¿Por qué? Porque la ecuación química que describe, en este caso, muestra la reacción del cobre y del azufre para formar un sulfuro de cobre. Según la ley de conservación de la masa, que es como vimos en ejercicios anteriores, la masa total de los reactivos debe ser igual a la masa total de los productos. Esto significa que independientemente de la transformación que ocurra, en este caso del cobre y el azufre, que reaccionan para formar un sulfuro de cobre, la masa total no cambia, dado que se nos da que la masa de los reactivos, que son 8 gramos de cobre y 4.04 gramos de azufre, la masa total de los reactivos vendría siendo la suma de estos casos, ¿no? 8, que sería 8 más 4.04 nos da 12.04 gramos. El mismo caso que vimos en el ejemplo anterior sucede aquí. La ley de conservación de la masa nos dice que la suma de 8 gramos más 4.04 gramos nos tiene que dar los 12.04 gramos. O sea, inciso A, total, la masa total se conserva. ¿Por qué no es el inciso B? Porque en este caso la masa del cobre no disminuye porque la cantidad de cobre no puede disminuir una reacción química como esta, ¿no? El cobre reacciona con el azufre para formar sulfuro de cobre, pero su masa se mantiene igual. Lo que cambia en este caso es la forma del cobre, no su cantidad. En el inciso C nos dice que el azufre aumenta. También es incorrecto porque la masa del azufre no aumenta. El azufre simplemente también reacciona con el cobre para formar sulfuro de cobre, como lo mencionamos anteriormente, y en este caso no se genera azufre adicional en la reacción. La masa total tampoco puede aumentar. Y finalmente el inciso D nos dice que la masa total aumenta, lo cual también es incorrecto porque como ya hemos mencionado, según la ley de conservación de la masa total no aumenta. La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, el cual se mantiene constante, por lo tanto es 12.04 gramos. Vámonos con el ejercicio número 9.
lo cual nos dice que en el enlace químico en el que se transfieren electrones de un átomo a otro se llaman, inciso A, covalente puro, inciso B, covalente polar, inciso C, iónico e inciso D, metálico. La respuesta correcta es el inciso C, iónico. Un enlace iónico ocurre cuando un átomo cede electrones a otro átomo generando iones con cargas opuestas que se atraen fuertemente. Este tipo de enlaces se forman generalmente en un metal que pierde electrones y un no metal que gana electrones. El átomo que pierde electrones se convierte en un ion positivo, que se le denomina cation, y el que genera electrones se convierte en un ion negativo, que se le denomina anión. La fuerza de atracción electrostática entre estos iones opuestos mantiene unidos a los átomos. Okay, ¿a qué nos referimos con esto? En este enlace iónico hay transferencia de electrones, hay un cuerpo, vamos a llamarle este cuerpo A y vamos a llamarle este cuerpo B. En este caso, los cuerpos, que normalmente este tipo de enlaces se genera entre metales, un metal y un no metal, el metal es el que pierde electrones, el no metal es el que va ganando electrones. Entonces, los electrones que tiene este metal se le ceden al otro cuerpo, ¿no? Entonces, el átomo que pierde electrones se convierte en un ion positivo o un cation. Entonces, como este pierde, se va a denominar cation, mientras que le está ganando más cantidad de electrones, porque se le está transfiriendo, se le denominará como un ion negativo o un anión. A esto es lo que se refiere. ¿Por qué no es el inciso A que nos habla de un covalente puro? El enlace covalente puro se forma cuando dos átomos no metálicos comparten electrones de manera equilibrada, o sea, no hay transferencia de electrones como tal. No ocurre transferencia de electrones como en un enlace iónico. El inciso B nos dice un enlace covalente polar. En el enlace covalente polar, los electrones se comparten de manera desigual entre dos átomos, lo que da lugar a una polaridad. Un átomo atrae más fuertemente a los electrones debido a su mayor electronegatividad. Sin embargo, no hay una transferencia total de los electrones como en este caso en un enlace iónico. Pero la diferencia es que no se transfieren electrones, que se comparten de manera desigual. Ujú. Y el inciso B pues, nos habla de un enlace mecánico, el cual se da entre átomos metálicos, donde los electrones de valencia se deslocalizan y se mueven libremente a través de toda la estructura. Esto da lugar a una formación de algo que se llama una nube de electrones, que es técnicamente la responsable de las propiedades metálicas como la conductividad eléctrica, ¿no? No aplica en la transferencia de electrones entre átomos individuales, sino más bien en una migración de electrones a través de un metal. A eso es a lo que se refiere. Entonces, por eso que el enlace iónico implica una transferencia de electrones de un átomo a otro, formando iones con cargas opuestas que se atraen. Vamos con el ejercicio número 10. Nos dice, fenómeno químico cotidiano, el cual tiene lugar cuando una sustancia entra en contacto con otra y se produce un desprendimiento de un gas en el interior de un líquido como resultado de una reacción química entre un carbonato y un ácido. Inciso A, combustión, inciso B, contaminación, inciso C, fotosíntesis e inciso D, efervescencia. La respuesta correcta es el inciso de efervescencia. ¿Por qué? Porque la efervescencia es un fenómeno químico que ocurre cuando un gas se libera en forma de burbujas dentro de un líquido debido a una reacción química. Este fenómeno es comúnmente observado cuando un ácido reacciona a un carbonato o a un bicarbonato. Cuando le echas una pastilla de bicarbonato a la coca, por ejemplo, ¿no? O al agua, cuando se empiezan a formar burbujas, produciendo un dióxido de carbono. Eso es lo que sucede, ¿no? El dióxido de carbono se libera en forma de burbujas, causando un fenómeno de efervescencia. Eso es a lo que se refiere. ¿Por qué no se les hizo la combustión? Porque la combustión, recordemos, es una reacción química en la que una sustancia, generalmente un combustible, reacciona
con oxígeno para producir energía, dióxido de carbono y agua, ¿no? No tiene nada que ver con la liberación de un gas en un líquido, como ocurre en el caso de la efervescencia. El inciso B, que nos habla de la contaminación, se refiere a la introducción de sustancias o agentes contaminantes en un medio ambiente, lo que puede ser dañino para la salud y todo el ecosistema. No es un fenómeno relacionado tampoco con las reacciones químicas que liberan gas en un líquido. Y finalmente la fotosíntesis, pues tampoco nada que ver, ¿no? Es un proceso biológico mediante el cual las plantas convierten la luz solar, dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. O sea, también nada que ver con el tema de efervescencia. Este proceso no está para nada relacionado con el fenómeno de efervescencia, que nuevamente implica una liberación de gas dentro de un líquido debido a una reacción química. Vámonos con el ejercicio número 11 y el penúltimo ejercicio nos pregunta, ¿cuál es un ejemplo de oxidación? Inciso A, un antibiótico con un hidróxido de magnesio en el estómago. Inciso B, es oscurecimiento del aguacate una vez que se saca de la cáscara. Inciso C, la utilización de una grasa animal para la fabricación del jabón. Inciso C, una tableta de efervescente que desprende dióxido de carbono, CO2, al ser disuelto en agua. La respuesta correcta, lo acabamos de mencionar en el ejercicio anterior, viene siendo el inciso D. Ok. Esta opción describe un fenómeno químico que es el inciso D, que es una tableta de efervescente que desprende dióxido de carbono al ser disuelto en agua. Es un fenómeno químico típico de una reacción ácido-base o una reacción de efervescencia, en la que un ácido, en este caso, reacciona con un bicarbonato. Este gas se desprende en forma de burbujas, lo que causa efervescencia. Como lo mencionamos anteriormente, este desprendimiento de gas es el proceso de efervescencia, que pues técnicamente es cuando nosotros soltamos ahí, por ejemplo, una pastilla de bicarbonato en agua, ¿no? Formando burbujas. ¿Por qué no es el inciso A? Porque en este caso un antibiótico como hidróxido de magnesio en el estómago, el hidróxido de magnesio es un antiácido que se utiliza para neutralizar el exceso de ácido en un estómago, pero no describe una reacción de efervescencia ni una reacción química que libere gas en forma de burbujas, ¿no? Que es como el caso anterior. Más bien actúa como base que neutraliza el ácido en el estómago sin liberar gases. El inciso B nos dice que es el oscurecimiento del aguacate una vez que se saca de la cáscara. El oscurecimiento del aguacate es un fenómeno que ocurre debido a una reacción eh, enzimática. Pues en este caso, estamos hablando de una reacción sobre, en este caso, los compuestos del aguacate que al entrar en contacto con el oxígeno forman compuestos de color marrón, ¿no? Que lo que hace que se pinte de color. Y el inciso C nos habla de una utilización de una grasa animal para la fabricación de jabón. La fabricación de jabón implica una reacción donde una grasa reacciona con una base fuerte, lo cual sirve para producir glicerina y sales de ácidos gaseosos. O sea, aunque la reacción química intensamente no implica una liberación de gas como en una efervescencia, ¿no? Entonces, técnicamente eso tampoco funciona. Por eso la respuesta correcta viene siendo la opción D, que describe la reacción química de efervescencia en la que se libera CO2 como resultado de una reacción entre un ácido y, y un bicarbonato, ¿no? Que produce burbujas. Y finalmente, bueno, vámonos con el último ejercicio que nos habla de a qué función química orgánica pertenece el siguiente compuesto. Okay. Alcohol, éter, aminos o un externo. La estructura que que estamos observando en este caso nos implica que el resultado correcto es el inciso B, el éter. ¿Por qué? Porque esta estructura corresponde a los éteres, que son compuestos orgánicos que contienen un átomo de oxígeno, que en este caso aquí lo podemos ver, un átomo de oxígeno, enlazado a dos grupos
En este caso, dos grupos metilo, que en este caso es el CH3, que es el que podemos observar acá. Y en este caso, recordemos que la fórmula general de los éteres se representa químicamente así, como R o R', donde las R's vienen siendo grupos orgánicos que pueden ser iguales o diferentes. En este caso son iguales. Ajá, en este caso, los dos grupos de metilo están unidos por un átomo de oxígeno, lo que hace que sea un éter dimetílico, ¿no? Entonces, en este caso, por eso la respuesta correcta es el inciso B, un éter. ¿Por qué no es el inciso A? Porque los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen un grupo de hidróxido. La estructura general de un alcohol es, en este caso, R o H, ¿no? Donde R es un grupo alquilo, pero en este caso tenemos dos grupos, entonces por eso no. En la estructura que podemos observar no hay un grupo como el que podemos observar aquí que nos permita decir que esto es un alcohol, ¿no? Hay un oxígeno entre dos grupos de metilo, pero lo que la convierte en un éter, no en un alcohol. ¿Por qué no es el inciso C de los aminos? Los aminos son compuestos que contienen un grupo aminado en el que un átomo de nitrógeno está enlazado con uno o más grupos de alquilo. Nitrógeno, para nada, el nitrógeno ni siquiera aparece aquí. Entonces, por eso el nitrógeno no es la respuesta correcta. Bueno, perdón, los aminos no es la respuesta correcta porque el nitrógeno no aparece en este compuesto. Y finalmente, una externa. Externa no es una categoría química que nosotros podamos estar utilizando aquí. No se refiere a ningún tipo de compuesto específico, por lo tal no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Entonces, por eso la respuesta correcta es el inciso B, el éter. Y listo. Así respondimos todas las preguntas de esta serie de ejercicios. Son 12. Nuevamente, química es un poco más teórico que práctico, lo mismo que física, a diferencia de lo que es matemática o unidad matemática. Entonces, nuevamente, así es como nosotros estaremos resolviendo cada uno de estos ejercicios. Obviamente, hay que estudiar mucha teoría al respecto para poder entender y poder resolver estos ejercicios, porque las formas en cómo nos preguntan pueden cambiar. Entonces no olviden que si les gustó este video denle like, compártanlo, dejen sus comentarios si es que tienen alguna duda, también si es que quieren generar una regularización. Lo mismo, les dejo los links de contacto en la descripción del video y si se están preparando para este examen, bueno, es el momento, todavía hay bastante tiempo. Y si no, si ustedes que se van a entrar a la universidad, también pueden contactarme o si están preparando para un examen parcial, extraordinario o alguna capacitación, también me pueden contactar. Sigan viendo esta serie de videos porque vamos a seguir subiendo más adelante de matemáticas, habilidad matemática, física y química. Nos vemos en el siguiente taller.